estudio de la Parashá Vayera 5783. En este sector de la Torá vamos a tener varios aspectos interesantísimos. Básicamente se le aparece Dios a Abraham, la Shekinah se le aparece a Abraham, y después el texto va a decir que 3 hombres pasan cerca donde estaba Abraham. Claro, eran 3 ángeles, pero Abraham no distingue que eran ángeles, por eso los invita a comer. Se suele decir que Abraham hospedaba a la gente, era una de las características de Abraham. Entonces, la Shekinah se transforma en 3 ángeles que se transforman como en 3 personas, y Abraham le convida con carne y con crema. Se dice que todavía no estaban escritas las leyes de la Torá y entonces no estaba prohibido comer carne con crema. Otra interpretación dice que los ángeles en realidad aceptaron la comida pero no comieron, porque no podrían comer carne con leche. Son interpretaciones. Bueno, ¿quiénes eran estos 3? Mijael, Gabriel y Rafael. Mijael trae la noticia de que Abraham va a tener un hijo. Por fin llegó el hijo de Abraham. Gabriel tiene otra función. Cada ángel tiene una sola función. Y es el atributo de justicia divino para Sodoma y Gomorra. Y Rafael viene a ayudar a Lot y a sus parientes y a ayudarlo a Abraham con la circuncisión. Todo esto está pasando 3 días después de que Abraham se circuncidó. Ya 99 años. Sara para los 90. Entonces le preguntan a Abraham, ¿dónde está tu mujer? No, ella está en su lugar. Ah, bueno. Va a tener un hijo cuando llegue el tiempo. Cuando llegue el tiempo son entre 7 y 9 meses. Cuando escucha esto, obviamente, Sara, ¿qué dice? Tengo 90 años. Y Abraham es viejito. ¿Cómo que voy a tener un hijo? Yo ya no puedo generar físicamente, no puedo generar un niño. Mi cuerpo no está preparado para eso. Y Abraham está muy mayor. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Y el texto dice que Sara se rió. ¿No? Y Sara se rió. Y entonces le he contestado a Sara, no hay cosa oculta o imposible para Dios. Vamos a venir cuando se cumpla el tiempo y vos vas a tener un hijo. Bueno, terminaron la reunión, los ángeles se fueron. Y viene el primero de los grandes líos, a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Dios, esto está pensado para que lo entendamos los mortales. Se sienta y piensa, no le voy a contar a Abraham las cosas que voy a hacer. Sí, Abraham, que es mi amigo, debería saberlo. Entonces le cuenta a Abraham, mirá Abraham, esta gente se porta muy mal, entonces las voy a destruir. Y Abraham tiene una particularidad que lo diferencia de Noé. Y le empieza a regatear a Dios. Si hay 50 justos, vas a destruir a todos. Y por los 50 justos, perdonadlos. Bueno,
Si hay 50 los perdono. 45. Bueno, 45. 40. Bueno, 40. 30. 20. Hasta 10. Y Dios dice sí, 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 sí. Y en 10 Dios se retira de la conversación. ¿Qué pasó con esta historia? Que Gabriel y Rafael lo fueron a visitar a Lot, que estaba en la puerta de Sodoma, porque era un justo. Por eso leímos en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, el justo Lot. No está escrito en la Torá que Lot era justo. Eso es de la interpretación rabínica. Y eso pasó al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Llegó a nosotros en griego. Pero yo les voy a demostrar hoy una de las palabras que claramente demuestra que hubo mano del hombre en la escritura. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, esto en subida cuenta, destruyen todo. Ayer hablamos de cómo fue la destrucción y todo lo demás. Azufre y fuego. Barrió con todo Dios, mediante los ángeles. Y las hijas de Lot no tienen mejor idea que tener relaciones con su padre. ¿Por qué? Porque ellas pensaron que todo el mundo se había terminado. Entonces, el único hombre que les podía dar descendencia era su padre. ¿Qué hicieron? Lo emborracharon. Y primero la mayor y al otro día la menor tuvieron un acercamiento sexual con el padre y de ahí van a nacer Moab y Amón, los moabitas y los amonitas. Para terminar el cuadro, porque quiero ir al punto, resulta que después de todas estas historias tan intrincadas y de Abimelech y rey de los palestinos y Abraham, que Dios otra vez tiene que salvar a Abraham del conflicto, Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo, a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. La Torah dice Nisim Abraham. Se lo traduce como que Dios probó a Abraham. Es una pésima traducción. Dios lo hizo un estandarte a Abraham a través de ese pedido. Lo hizo un ejemplo. Dios, ¿qué le estaba pidiendo a Abraham? Le estaba pidiendo a su descendencia. Hace muchos años atrás, Abraham salió de una Caldea para ir a la tierra que Dios le mostró y caminó y fue y después se tuvo que ir porque había hambre y después volvió y después salvó a Lot, su sobrino, y esto y lo otro y aquello, y Abraham seguía creciendo y de repente Dios le pide lo más importante, que es la descendencia. Porque si muere la descendencia, ¿de qué le sirve la tierra a Abraham? No va a tener quien la habite. Perdón, ninguno de nosotros es eterno. Algún día nos vamos a ir de este mundo. Y Abraham estaba en esa. Ya tenía 137 años. Isaac tenía 37. Quiere decir que Isaac nació a los 100 años de Abraham. Bueno, entonces fueron y eligió a 3 personas que lo acompañen. A Isaac, a Ismael y a Eliezer. Caminaron 3 días y llegaron al monte Moriah. Estará Jerusalén por ahí. Entonces Isaac le pregunta, mira, padre, tenemos la leña, vamos a tener fuego, tenemos todo, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificarle a Dios? No te hagas problema, Isaac. Ya Dios lo va a dar. Bueno, llegaron al lugar, armó con leña el lugar,
Abraham lo ató a Isaac y en el momento de clavarle el cuchillo al cuello, un ángel le dice a Abraham, no toques a tu hijo, porque ahora sé que eres fiel. Es decir, te has convertido en el ejemplo que yo quería que te conviertas. Mira a Abraham y encuentra un carnero que estaba entrelazado, y entonces Abraham dice, este es el sacrificio que le voy a dar a Dios. Bueno, todos muy contentos. Isaac vuelve con Abraham y ahora viene otra experiencia durísima para Abraham. Lo vamos a ver la parasha que viene. Pero cuando vuelven a Sara, Sara murió. No llegó a verla a Sara viva. Así que Abraham, miren que la pasó, miren que la pasó. Dice la tradición que Satanás le habló a Sara, van a sacrificar a Isaac, Isaac va a morir, y Sara le agarró, para hacerlo sencillo, una especie de un ataque cardíaco, una cosa muy fea, y entonces Sara murió. Hizo Abraham. Tuvo que ir a comprar un pedazo de tierra, una cueva donde... O sea, ¿y dónde está la promesa divina? Esta tierra es tuya, y tus descendientes, y esto va a ser para vos. Tuvo que ir a comprarlo. Y ahí lo van a enterrar en una tierra que él compró y donde la enterró a Sara. Más pelado. Sin embargo, Abraham se convirtió en un ejemplo del paradigma de cómo el hombre tiene que actuar en este mundo. Bueno. ¿Y cómo sabía Abraham la montaña donde tenía que sacrificar a Isaac? Porque Dios le dijo, a la montaña que te mostraré. ¿Y cuál es la montaña? ¿Qué tiene? ¿Un cartelito? Chita, acá. No sabemos. La tradición dice que Abraham vio la Shekinah, es decir, la presencia divina en un monte. Y entonces dijo, ahí es. Muy interesante. No hay nada oculto para Dios. Muy interesante. Les he contado, abuelo de pájaro, toda la parashá de la semana. Ahora vamos a ir al punto que me interesa desarrollarlos un poquitito más profundo. ¿Qué día nació Isaac? Hay dos posibilidades dadas por los rabinos. Para unos, el 1 de Tisri, o sea, la fiesta del principio de año. Para otros, el 15 de Nisan, o sea, Pesaj. Hay dos posibilidades. Cada uno tiene su postura. Sea de una o sea de otra la postura, es interesante porque todos dicen ciertos acontecimientos que pasaron el día que Isaac nació. Muy interesante. Las mujeres estériles pudieron concebir un acontecimiento. Los ciegos recuperaron la vista. Dos acontecimientos. Y tercero, las personas con algún problema neurológico, en el texto hebreo más primitivo, retardados mentales, en la actualidad para la ciencia serían problemas psiquiátricos, neurológicos o u otro tipo de problemas, se volvían inteligentes.
Es decir, hay una transformación de los efectos naturales en ciertas personas, que son los que más sufren, obviamente. Si la mujer quiere concebir y no puede, para la antigüedad lo más importante de la mujer era concebir hijos, no tener un marido. Ahora tienen un marido. En la antigüedad la mujer era parte de las mujeres de un hombre. Era otra sociedad. Los ciegos, las personas ciegas que no ven, tienen que readaptarse mediante los otros sentidos del cuerpo para poder convivir en un mundo que es un mundo para lo que vemos. Vemos los colores, vemos las distancias, vemos las puertas, cerramos las puertas. Para la persona que no puede ver, le es mucho más difícil. No pueden desarrollarse plenamente, lamentablemente. Y por último, las personas que tienen conflictos en su inteligencia no pueden desarrollarse al nivel de las otras personas. Es mucho. Hubo un día, una vez, hace años, muchos años, 2022, más o menos, menos 30, que Yohanan Amatil, Juan el Bautista, estaba encarcelado. Entonces mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Yeshua, ¿tú eres el que había de venir o hay que esperar otro? ¿Qué es el que había de venir? Le preguntó en términos hebraicos, ¿vos sos el Mesías o hay que esperar otro? Eso muestra la importancia que Dios le daba a la venida del Mesías, del ungido. ¿Y el ungido a qué viene? El ungido viene a hablar del reino divino y del juicio que Dios va a mandar a la humanidad, como Sodoma y Gomorra, para que la humanidad se corrija. Ese es el Mesías. Habían tantas interpretaciones de cómo vivir la Torá y tantas escuelas que era un caos. Cada grupo enseñaba de una manera diferente. Más o menos, perdonen la distancia, como pasa ahora. Unos interpretan hay que hacer esto, otros hay que hacer lo otro, otros porque los sabios dicen que hay que hacer así. Ya les acabo de decir, nació o el 1 de Tisri o el 15 de Nisan, ya ni para eso hay una concordancia. Por Isaac. Bueno. Y entonces Yeshua le contesta a estos 2 que mandó Yohanan Amatil, Juan el Bautista, le contesta lo siguiente. Dale a Juan lo que vieron y oyeron. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Otra pésima, malísima traducción. ¿Que cómo se interpreta esto? Que Jesucristo le predicaba a los pobres. Hoy sería, con el perdón de mis palabras, a los que ganan menos que trabajar, o sea, el mínimo del básico, esos son los pobres. O los que viven en la villa miseria, o aislados de la sociedad, los que no saben leer ni escribir, ¿no? Son los pobres. Y a ellos hay que predicarles el Evangelio. Otra desfigurada traducción. Primero, los pobres, según Isaías también, son los humildes. Pero no los humildes de plata, humildes de corazón. Los que han bajado el Yetzer Hará, el impulso del mal. Lo que abundaba en Sodoma y Gomorra. Las personas simples. Las personas abiertas. No si sos rico, si sos pobre en cuanto a dinero.
sino en cuanto al corazón que tenés. Y el evangelio, evangelión, es una traducción del hebreo al griego. Se suele explicar que el evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo. Evangelión viene de la palabra hebrea besorá. La palabra besorá significa anuncio. Es el anuncio que trae una persona en el nombre del rey. El rey es Dios. El anuncio es que yo soy el Mesías. Prepárense, vivan la Torá, porque el juicio de Dios se acerca. No que viene el Mesías. Que con él mucha gente se curaba. Por supuesto que sí. ¿Qué? Tenía la capacidad de transmutar el dolor en normalidad. Bueno, después de haberles explicado esto, también leerles, para ser actuales, estoy leyendo Reina Valera, 3 palabritas en español. Resulta que el ángel Gabriel, del que ya hablamos hoy, se le apareció a Miriam, traducido como María. La Virgen María es Miriam. La palabra virgen, interpretada por el occidente como que no había tenido relaciones sexuales con un hombre y entonces Dios le puso adentro, la transformó, le transformó el cuerpo y originó un bebé, un feto. Significa la mujer antes de tener el cuerpo preparado para concebir. En hebreo significa eso. 11 años, 12 años, en ese tiempo. Después inventaron, por tradición oral occidental, que José era anciano, era un viejito. Se murió, porque después no aparece más en el texto. Esa es la interpretación occidental. Y de este Gabriel, el ángel, le viene a decir a Miriam, María, que va a tener un hijo. Entonces ella dice, pero yo no conocía a ningún varón. No tuve relación sexual con ningún varón. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y ahora les leo. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Salve es una palabra romana. ¿Se imaginan al ángel Gabriel, que hablaba hebreo, venir a hablarle a Miriam en el idioma de los conquistadores? A ver, es como que la guerra por las Malvinas, no importa si fue buena, mala, linda, o sea, no importa. Es como que venga alguien y le hable a la gente argentina en inglés. ¿Y cómo se habla en inglés? Hablaba en español. Ahí vemos la mano del hombre en la escritura. La palabra salve en realidad es shalom. Ahí tiene sentido. La paz sea contigo. Shalom, que es la paz, esté contigo. Ahí tiene sentido. Cambiamos el idioma, cambiamos la interpretación. Se le agrega el ángel Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Listo.
es el Hijo de Dios, la Trinidad, ya tenemos todo arreglado. María es la Virgen, ya está, tenemos todo cerrado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, la presencia divina te va a cubrir. El Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso significa, a ver, cuando Moisés le pidió a Dios, quiero verte, Dios que le dijo, ningún hombre me puede ver y sobrevivir. Te voy a mostrar mi espalda. De ahí que la interpretación correcta rabínica, Dios muestra su presencia con la oscuridad. Ustedes pueden pensar, pero la oscuridad de Satanás, es del diablo. Eso es religión occidental. Dios creó y se hizo la luz. Y antes de la luz, no había luz. Dios creó desde lo que llamamos la no luz, la oscuridad. Y eso no significa que la oscuridad sea mala y que la luz sea buena. Son cosas totalmente distintas. Son energías diferentes. Cuando Dios se presenta desde el punto en donde no podemos ver con los ojos físicos. Pero sí podemos captar su presencia con el alma, que es una cosa diferente. Bueno, y el hombre que te nacerá, el niño que nacerá, va a ser un santo ser, es decir, va a ser un sadik, un justo. Y será llamado Hijo de Dios. Claro que sí. ¿Qué significa que será llamado Hijo de Dios? Que va a estar en el camino correcto de la Torá. Y es interesante porque la palabra Hijo de Dios, hijo lo ponen en mayúscula. Perdón. ¿Isaac no era el hijo de Abraham? ¿Y por qué? ¿Por qué cuando aparece la palabra Isaac, el hijo de Abraham, no aparece hijo como mayúscula? Porque hay una ideología previa que es poner a Yeshua al mismo nivel que la divinidad. Ya es una ideología previa y una retraducción de todos los textos a un idioma totalmente desconocido que no es el hebreo. Entonces le dice Gabriel, tu pariente Elizabeth, está embarazada. Con ella. Era estéril y quedó embarazada. Porque no hay nada oculto para Dios. No hay nada oculto para Dios. Es lo mismo que le dijeron a Sara. No hay cosa imposible para la divinidad. Entonces, no solamente quedó embarazada Elizabeth, sino que además vos también vas a quedar embarazada. Para eso sirve saber hebreo. Para poder coherentemente leer la escritura. Es difícil, pero no entiendo. Tómense su tiempo, vayan repitiendo en hebreo, después en español, y van a ir entendiendo. Y van a ir entendiendo, y van a ir entendiendo. Y después cuando lean el Nuevo Testamento, van a empezar a encontrar ciertas incoherencias en la escritura. Y otras coherencias. Hoy hemos leído que Lot era un justo. ¿Dónde está escrito que Lot era un justo? Eso es tradición. Tradición del pueblo de Israel. Que fue tomada por Pedro y escrita. Y si fue tomada por Pedro, Yeshua también le enseñó eso. Y al final de todo esto, el ángel se fue de la presencia de Miriam. Cumplió con su misión. Vino a decirle, vas a tener un hijo.
hijo va a ser un justo y va a enseñar la Torá correctamente. ¿Qué le dijo a Miriam? Iba a ser madre. Para aquella época, la mujer se realizaba siendo madre, teniendo hijos. Y le venía a decir a Miriam. Y Miriam dijo, pero no he conocido nunca a un hombre. Es decir, no estoy preparada físicamente para quedar embarazada. Y ahí viene el milagro divino. Hay un periodo, más o menos de una semana, en que aparece la primera ovulación para la mujer. 11 años y medio, 12, más o menos. Y entonces, en ese periodo intermedio, mientras ella no estaba consciente, quedó embarazada. Y así nació Yeshua, que nosotros consideramos el Mesías del pueblo de Israel. Bueno, vamos a traducir todo esto a la practicidad, a nuestra practicidad. No hay nada oculto para Dios. Todas las cosas que nos pasan en la vida, todas, Dios las envía, nos prepara y nos hace atravesarlas. Que nos guste o que no nos guste es otro tema. Es otro tema. El problema que tengamos es para una enseñanza. Lo que a nosotros nos puede parecer una contradicción es el pensamiento personal de cada uno de nosotros. Por último, Dios hace milagros. Cosas que parece que la lógica no lo avala, Dios lo hace. Por eso, las que no podían concebir, concibieron, los que tenían problemas neurológicos se les solucionaba, y los que no podían ver, veían. Eso no es lógico, no está dentro de la lógica, pero justamente Dios está en un plano superior a nuestra lógica. Eso, aprendamos de Sara, no hacer lo que hizo Sara. No reírnos, ¿qué Dios va a hacer esto? Este problema ya lo tengo, esto no me saca nadie de acá. ¿No? Porque Dios puede sorprendernos y nos puede llevar a un lugar distinto y mejor. ¿Dónde están los ángeles? Gabriel, Rafael. ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos nosotros? ¿Por qué no nos hablan? ¿Por qué está escrito en la Torá que Dios bajó y le habló y lo mandó y mandó los ángeles? Y a nosotros, en 2022, y ahí hay dos respuestas. Primero, la percepción de las personas en aquellas épocas es muy distinta a nuestra percepción actual. Nosotros estamos imbuidos por la tecnología y los avances tecnológicos que lamentablemente están llevando al hombre a creer que podemos dominar el universo. Como Sodoma y Gomorra. Nos perdemos la oportunidad de que Dios nos sorprenda. Segundo,
cuando viene una circunstancia difícil, aprendamos de Abraham. Abraham entregó todo lo que tenía para servir a Dios. Entonces, cuando viene la circunstancia difícil, primero, reconocer que la circunstancia es difícil. Evadirnos, Dios me va a ayudar y me va a hacer esto. Esos son pensamientos muy positivos, muy bonitos. Pero hay que ver la circunstancia. Perdí el trabajo, tengo que salir a buscar otro. Es así, no hay mucha vuelta que darle. Ver la situación, dar un respaldo de que Dios va a actuar con nosotros. En ese trabajo va a aparecer eso. No va a aparecer. Hay que salir a buscar. No hay que quedarse dormido. Porque Dios nos sorprende de una manera que nosotros no podemos imaginar. Cierro con lo siguiente. Voy a algo personal. Los primeros médicos que me revisaron, para ellos yo ya quedaba postrado en la cama. Ya no podía hacer nada más en la vida, no podía comer solo, no podía bañarme solo, no podía caminar solo, no podía hablar, no podía dialogar, yo estaba desahuciado. Es más, le iban diciendo a Guilleva, mañana se muere, mañana ya no va a estar más, porque mañana lo desenchufamos y se va, ya no sigue andar a despedirte. Y todos los días le iban cambiando, bueno, mañana, y al otro día, y no, será mañana. Y un día desperté. Salieron contentos, despertó. Y a la semana ya me despacharon para otro lugar para que empiece la rehabilitación. Yo el accidente no lo busqué. El accidente me buscó a mí. Es decir, Dios mandó la experiencia. Me tuvo en una nevera durante 25 días y después desperté. Empecé a hablar. Y empecé a caminar. Y empecé a comer. Dios nos sorprende de una manera increíble. Desde la lógica, ¿podemos prevenir el acontecimiento? Cualquiera. No. Vienen. No vienen porque sí. Vienen. Si lo interpretamos, por seguir con el diálogo, si lo interpretamos desde las lecturas bíblicas antiguas, Dios mandó al ángel para que tuviera tal acontecimiento y entonces Dios mandó a la ambulancia 10 horas después. Mandó a la ambulancia a buscarme y Dios hizo que los doctores me cuidaran y Dios y los ángeles y desde aquella explicación. Desde la explicación de la actualidad, los médicos, los resultados clínicos, las medicaciones. ¿Quién controla a los médicos? ¿Y quién controla al que manejaba la ambulancia? ¿Y por qué me iban a desenchufar y me iba a morir? Me desenchufaron y no me morí. ¿Quién fue el que desenchufó? Dios está actuando en cada una de nuestras experiencias, aún sean las más difíciles. Es más, fui a visitar a la doctora principal de la terapia intensiva del hospital donde estuve internado. La fui a visitar, le fui a agradecer por lo que había hecho por mí, por la fuerza que había puesto para que tratara de salir adelante. Le llevé un obsequio, una cartera y una billetera. La tipa lo único que hacía era agradecerme ella a mí. Digo, no puedo creer, me decía, no puedo creer que estés tan bien.
Estamos hablando de una persona que trabaja como jefa de terapia intensiva. O sea, todos los que estaban conmigo se murieron todos. Todos tiraron la pata, todos entraron a morir, a morir, a morir, a morir. Habré sido el de los únicos que se levantó y salió. Y me contaba Alicia, que cuando me iba retirando del lugar, los médicos me aplaudían, porque era el enfermo estrella, o sea, se recuperó. Si no podemos creerlo, ¿qué pasó en el medio? Bueno, y la doctora, interesantísimo, dijo que ella ama a los judíos y que como yo era un rabino, seguramente Dios iba a hacer un milagro. Es decir, la gente, al texto, la gente antes se curaba, ahora también se cura. Claro, antes era más, te ponían la mano encima, no sé, te oraban, te decían esto, te decían lo otro. Pasaba el maestro y te curaban, qué sé yo, está bien. Ahora mediante la ciencia. ¿Y la ciencia, quién la crea? ¿Dónde están los médicos que se les ocurre? A un tipo se le ocurrió descubrir los antibióticos. Y a partir de ahí, muchas personas se curaron de enfermedades que no tenían cura. Una pastillita. Y aparte lo encontró como una cosa secundaria. Estaba haciendo unas cositas por ahí y se olvidó. Y cuando fue al otro día había crecido lo que sería el primer antibiótico. O un tipo como con la capacidad de Einstein. Toda la tecnología que tenemos hoy en día, celulares, televisión, wifi, es todo gracias a Einstein. ¿Y quién le dio tanta inteligencia a Einstein? ¿Cómo pudo ver tan lejos? En la época de la Biblia sería el Hijo de Dios. Un hombre diferente. En la época actual, el cerebro de Einstein se desarrolló hasta el 150 de inteligencia y qué sé yo, y le damos explicaciones. Dios hace cosas ocultas y no hay experiencia de nuestra vida que Él no deje de solucionarlas. Tenemos que tener la integridad que tuvo Abraham. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Bueno.